Queridos, vamos una vez más a Santiago capítulo 5. Ya estamos en el último capítulo de esta pequeña carta y hemos visto en ella grandes enseñanzas ciertamente para nuestra vida. Y hemos visto cómo Santiago toca una serie de temas relacionados con la madurez espiritual, cómo nosotros alcanzamos la madurez espiritual. Vamos entonces ahí, Santiago, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 1 al 6. Santiago 5, versículos 1 al 6. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y todo suficiente. Vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes. Sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. Su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. He aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Y los clamores de los que cegaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Han engordado su corazón en el día de matanza. Han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia. Esta sección que tenemos delante de nosotros es una sección bastante especial en la carta de Santiago, porque Santiago introduce aquí un nuevo tema, el tema de la opresión. ¿Y cuán relevante parece ser este asunto en nuestro tiempo? Nosotros oímos, leemos en los diarios, escuchamos en las noticias de personas, pueblos, clases y culturas o subculturas que se sienten oprimidos, que han sido oprimidos por otros. Por tanto, esta enseñanza de Santiago en este punto es supremamente, absolutamente relevante. Pero antes de que saquemos conclusiones precipitadas, debemos entender bien de qué clase de opresión está Santiago hablando aquí. Y más importante aún, cómo ella se relaciona con nosotros, los cristianos. En primer lugar, debemos entender que Santiago se está refiriendo aquí a los ricos opresivos y los caracteriza de una manera bien peculiar como fraudulentos e injustos. Ahora, lo natural es que nosotros nos preguntemos quiénes eran. Pues Santiago se está refiriendo a un grupo bien particular. Esto lo digo porque se ha dado el caso de que se meten a todos los ricos o a los que tienen mejor situación en el mismo saco. Y se les tacha de opresores, se les tacha de abusivos, se les tacha de explotadores, que explotan al pobre y al necesitado. Pero aquí Santiago no está hablando de todos los ricos, no está hablando de todos aquellos que tienen una buena situación, sino que está hablando de un caso bien particular, de aquellos ricos que oprimen, que fraudulentamente abusan de los pobres y necesitados. Pero también es necesario que digamos, y esto es importante resaltar, que Santiago aquí no nos está llamando a ningún tipo de lucha de clases, como lo hace, por ejemplo, el marxismo. Al contrario, lo que hace Santiago aquí es llamarnos a observar el pecado en nuestras propias vidas antes de observar el pecado en los demás. Entonces, con esto presente, el tema para hoy es el siguiente:
una advertencia a los opresores. Una advertencia a los opresores. Lo primero que Santiago nos dice aquí con respecto a ese tema es el juicio a los opresores. Verso 1 dice: vamos pues ahora, oh ricos, lloren y aúllen por las riquezas, por las miserias, que vienen sobre ustedes. Fijémonos que aquí Santiago está denunciando el comportamiento de aquellos que están acumulando de manera equivocada. Y usa la misma expresión que ya encontramos anteriormente en el versículo 13 del capítulo 4. Vamos pues ahora. Aunque la expresión pueda ser similar a esa, nosotros vemos que las palabras de Santiago en esta sección son bien diferentes a las anteriores e incluso son bastante más fuertes. Él le dice a los ricos que lloren y lamenten por las miserias que vendrán sobre ellos. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos inmediatamente es: ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de tal vehemencia en las palabras de Santiago? Más aún, ¿por qué parece ser que Santiago no ofrece aquí ninguna palabra llamándolos al arrepentimiento, sino que establece desde ya un juicio sobre ellos, un juicio determinante sobre ellos? Bueno, la acusación levantada por Santiago es seria. Y no podemos dejar de sentir la santa ira con la que él escribe estas palabras. Pero ¿a quién se dirige con este lenguaje tan fuerte? ¿Será que se refiere a cristianos profesantes, cristianos ricos? Fíjese, los acusa de pecados tan flagrantes que la mayoría de los comentaristas modernos asumen que él se está dirigiendo a personas de fuera de la iglesia, personas que no pertenecen a la iglesia, personas que no son cristianas. Ese puede ser el caso. Y si ese fuera el caso, si Santiago se está refiriendo aquí a ricos que explotan a los creyentes, a los cristianos, él estaría en sintonía con la tradición profética. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el profeta Amós. Él proclama una serie de juicios en su libro contra las naciones vecinas de Israel. Eso está en los primeros capítulos de Amós. Y fíjense, Amós no se dirige directamente a esas naciones vecinas, sino que se dirige a ellas por medio de su pueblo. Y él repite, ¿verdad?, esta expresión: por 3 transgresiones y por 4. Y él está predicando en esa profecía a los ciudadanos de Damasco, de Gaza, de Tiro, de Edom, de Amón, de Moab. Y ciertamente en ninguno de esos pueblos tal vez se tuvo conocimiento de esa profecía de Amós. Nunca leyeron acerca de ella, nunca escucharon la predicación de Amós. Pero él predicó contra esos pueblos a través de su propio pueblo. Por lo tanto, podría ser el caso que aquí Santiago le está predicando contra estos ricos opresores que están fuera de la iglesia y lo hace por medio de su pueblo. Y en ese sentido, insisto, estaría en armonía, en sintonía con la tradición profética. Pero tal vez ese no es el caso. ¿Por qué? Nosotros tenemos la tendencia muy fácil de idealizar a la iglesia del Nuevo Testamento. En repetidas ocasiones escuchamos a muchas personas decir: tenemos que volver a los días de la iglesia apostólica. Tenemos que ser como eran nuestros primeros hermanos. Pero eso necesita ser bien calificado. ¿A qué iglesia apostólica nos estamos refiriendo cuando decimos eso? ¿A la iglesia de Corinto? ¿Con todos sus problemas? ¿Con sus fornicaciones? ¿Con sus
pecados? ¿O a la iglesia de Galacia, con su aceptación de la doctrina de los judaizantes y su rechazo al simple evangelio? Hay toda una tremenda colección de pecados que se pueden encontrar en la iglesia primitiva. Entonces tenemos que tener mucho ojo de no idealizarla, de no pensar que era la iglesia perfecta y que nosotros necesitamos volver a como eran ellos. Es probable que muchos de ellos cometían pecados tan horribles como los que muchos de nosotros también cometemos. ¿Por qué digo eso? Porque dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, a la que nosotros pertenecemos, si hemos profesado realmente la fe en Cristo, pueden haber graves disfunciones. Los cristianos podemos ser oidores de la palabra, pero no hacedores de ella. Y eso sucede porque muchas veces no somos totalmente coherentes con nuestra profesión de fe. Un hombre puede ser un santo en la iglesia, pero fuera de ella puede ser terrible, puede estar involucrado en terribles pecados. Nosotros solo necesitamos pensar en las cartas del Nuevo Testamento y podemos encontrar en esas cartas innúmeras ilustraciones acerca de esta incoherencia, acerca de esta infidelidad de muchos cristianos. Basta dar una mirada a las cartas que escribe Jesús y que están en Apocalipsis, en los primeros capítulos, las 7 cartas a las iglesias. Jesús los confronta con una variedad de pecados. Por lo tanto, lo que Santiago está haciendo aquí no debemos pensarlo únicamente como refiriéndose a gente que está fuera de la iglesia. Muchas veces hay personas dentro de la iglesia que se comportan exactamente así como él está aquí registrando. Oprimen a los otros, explotan a los otros, abusan de los otros y se llaman a sí mismos cristianos. Esa es una triste desgracia, ¿no es verdad? Que el pecado sigue estando presente en la iglesia hoy. Entonces no deberíamos asumir simplemente que Santiago se dirige a los de fuera. Habla, por así decirlo, como un testigo de aquello que ve en la misma iglesia. Y cuando nosotros contemplamos el pecado que hay en la iglesia, en vez de entristecernos y decir, yo no quiero saber más con la iglesia porque estos son puros hipócritas, deberíamos decir, necesitamos buscar al Señor. Necesitamos doblar nuestras rodillas delante del Señor. Necesitamos confesar nuestros pecados. Necesitamos reconocer nuestra maldad y entregarnos completamente a la gracia de Dios. Primera cosa entonces, el juicio a los opresores. En segundo lugar, este texto nos habla de la seriedad del pecado de los opresores. De la seriedad del pecado de los opresores. Fíjense que en un juicio o en un proceso criminal, por lo general, comienza con una acusación, luego el fiscal presenta sus argumentos y evidencias y finalmente, ¿qué hace el juez? Dicta sentencia. Sería normalmente un proceso. Pero aquí vemos que Santiago, él asume la primera fase del proceso y parte desde la base que la sentencia ya fue dictada y posteriormente pasa a la evidencia. O sea, presenta primero la condenación y después explica las razones de esa condenación. Y Santiago describe las consecuencias de esta sentencia, de esta condena, como si esas consecuencias estuvieran siendo presentadas directamente a los ojos del condenado, del acusado. Y Santiago dice entonces
que los tesoros que los ricos han guardado para sí mismos han perdido su valor. Todo lo que estos ricos codiciosos y egoístas habían acumulado como expresión de la autoestima, finalmente se han desintegrado. Ahora, estas palabras de Santiago pretenden abrir nuestros ojos al verdadero valor que tienen las cosas. Hemos visto que Santiago nos enseña que es muy fácil ser engañados por nuestros sentidos. Nosotros asumimos erróneamente que vemos las cosas exactamente como ellas son, pero Santiago, en reiteradas ocasiones, nos ha llamado a ver y a sentir como realmente son las cosas, no como nosotros creemos que son verdaderamente. Y hay una intensidad profunda aquí en las palabras de Santiago, y sus palabras obviamente pueden ser aplicadas a nuestros tiempos, pueden ser aplicadas a la vida moderna. Podemos ver en ellas cómo Santiago nos dice lo siguiente: mira bien lo que pensabas acerca de las riquezas, porque déjame decirte que las riquezas están apestadas con podredumbre. Mira esas ropas caras, mira esas ropas de marca, mira ese traje caro, mira ese vestido lujoso, esas cosas que hablaban de tu imagen, esas cosas que hablaban de tu riqueza. Míralas bien, míralas nuevamente. Se están desintegrando ante tus propios ojos. Las polillas se las han comido, todo se ha podrido. Por eso dice en el verso 3: su oro y su plata están enmohecidos, su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne como fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. Pero fíjense que eso no es lo más trágico. Lo peor es que esta corrosión afecta no solo lo que tienes, sino también lo que eres. Ante sus propios ojos y quizás ante la estimación de otros, los recursos que habían acumulado estos ricos parecían enormes, parecían sin fin, pero nunca vieron que se estaban pudriendo. Habían puesto su corazón en cosas perecederas, cuando su alma solo podía estar realmente satisfecha con las cosas eternas. Es intrigante que Santiago diga en el verso 2: sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla. Después dice en el verso 3: su oro y plata están enmohecidos, su moho servirá de testimonio contra ustedes y devorará su carne con fuego. Han amontonado tesoros en los últimos días. ¿Cuál es la conexión en estos versículos? Fíjense, aquí él está enfatizando la seriedad del pecado de estos ricos en particular. A pesar de que ellos estaban viviendo, ojo, en los últimos días, habían ignorado las implicaciones de ello. Esta expresión, los últimos días, que aparece al finalcito del verso 3, no se refiere a un período futuro, sino a la nueva era inaugurada con la muerte, resurrección, ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo de Jesús. Allí comenzaron los últimos días. Por lo tanto, si alguien te pregunta: mira las cosas que están pasando, esto de la pandemia, las crisis en todas partes del mundo, ¿será que viene el fin? ¿Será que estamos viviendo los últimos días? Tú, como un creyente instruido en la palabra de Dios, ¿qué tienes que responder? Mira, fíjate que estamos viviendo los últimos días desde que Jesús murió, resucitó, ascendió al cielo y su Espíritu Santo fue derramado. Desde allí que estamos viviendo los últimos días. Así que prepárate porque el Señor viene. Y Pedro obviamente dejó esto muy claro en el día de Pentecostés,
Cuando se reúne la gente al ver lo que estaba sucediendo, este viento impetuoso y que ellos estaban anunciando las maravillas de Dios en otras lenguas, en otros idiomas conocidos, ¿qué dice Pedro? Esto es lo que profetizó Joel en los postreros días, dice, en los últimos días. Por lo tanto, Santiago está destacando la seriedad del pecado de los ricos. ¿Por qué? Porque a pesar de esta plena revelación de Dios en Jesucristo, en los últimos días, quien sacó a la luz la vida, quien sacó a la luz la inmortalidad, estas personas, ¿qué estaban haciendo? Sacaban sus ojos de eso y ponían sus ojos solamente en sus tesoros terrenales. ¿No te ha pasado eso alguna vez? Que tu visión del Salvador se nubla, que tu visión del Señor Jesucristo está oscurecida y solo te enfocas en el aquí y en el ahora. Y te llenas de preocupaciones y vives ansioso, vives angustiado por el aquí y el ahora. Lo mismo que estos ricos. Ellos habían sacado sus ojos de los tesoros eternos y los habían puesto solamente en sus tesoros terrenales. Entonces la presuposición de Santiago es la siguiente: dado que estamos viviendo los últimos días, ese hecho debería haber generado en estas personas un desapego por los bienes de este mundo y debería haber generado un deseo por poseer aquello que es eterno, aquello que nunca terminará. Y como consecuencia de ese desapego por las cosas terrenales y ese amor por lo eterno, ellos tratarían sus posesiones terrenales con menor afecto y con una profunda generosidad para ayudar a los demás, para ser de bendición a los demás. Ahora nosotros podemos responder a un pasaje como este, pasando rápidamente la hoja, ¿verdad? Siguiendo a la próxima sección, porque no todos nosotros somos ricos. Pero ojo que aquí Santiago, él tiene una aplicación más general. Porque normalmente uno puede leer este texto y decir, me salvé porque yo no soy rico. Yo tengo algunas cosas, pero no soy rico. Si fuera rico este texto me hablaría mucho, pero yo no soy rico. Así que, pastor, gracias por el mensaje, nos vemos el próximo domingo, algo que se aplique más a mi realidad. No dice por ahí clase media, no sé, en fin, no. Ojo, la aplicación de Santiago es más general aún. Su advertencia tiene una aplicación más general, porque esta misma advertencia surge de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan que Jesús dijo que no nos debíamos hacer tesoros aquí en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no está presente, donde la corrosión no está presente? Y recordemos también que Jesús dijo que donde está nuestro tesoro, ¿está qué cosa? Nuestro corazón. Es decir, ¿en qué piensas cuando no tienes nada más en qué pensar? Yo conozco una persona que me decía, no me gusta estar sin pensar, porque cuando estoy sin nada para pensar, ¿saben en qué me pongo a pensar? ¿Qué le dije? En que me gané la lotería y que soy millonario y que puedo hacer todas las cosas que me gustaría hacer. Entonces me da susto no tener cosas en qué pensar porque me pongo a pensar en eso. Fíjense, ¿qué está revelando eso? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde realmente está tu corazón? Pensemos un poco en eso. ¿Qué sucede cuando tú te pones a revisar, por ejemplo, las ofertas especiales? Estos Cyber Days. ¿Ese es un pecado?
¿Será un pecado revisar las ofertas que hay? Bueno, si eso ya es una costumbre en tu vida, tienes que llegar a la siguiente conclusión. Esa costumbre habla mucho sobre tu apego a este mundo y tu desapego al reino de Dios. Estás más preocupado por comprar cosas de este mundo que invertir en el reino de Dios. Y así es como Santiago entonces nos enseña a vivir el presente a la luz de la eternidad. Y usa aquí el mismo principio que ha usado para advertirnos de otros peligros espirituales. Él quiere que nosotros, al leer estas palabras, realmente comprendamos y sintamos la verdad sobre estas cosas. Él quiere entonces tocar nuestros corazones. Y es cierto que Él está haciendo eco tal vez a los profetas del Antiguo Testamento, pero también está haciendo eco a las palabras del Señor Jesús, como ya les mencioné en el Sermón del Monte. Pero también fíjense que lo que está haciendo Santiago aquí es consagrando el enfoque del Nuevo Testamento sobre la vida cristiana. Los creyentes hemos sido llamados para vivir de forma diferente, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las perspectivas, modas de este mundo. Y especialmente hemos sido llamados a vivir a la luz de la palabra de Dios en lo que se refiere a aquello que realmente enriquece nuestra vida. No son las cosas que tenemos lo que nos enriquece. No es el sueldo que gano lo que me enriquece. Lo que me enriquece es tener al Señor. Es tener a Jesús. Porque en Él están todas las bendiciones espirituales que nosotros ni siquiera podemos comenzar a captar lo grande y maravillosas que son. Vemos entonces que Santiago nos habla aquí del juicio a los opresores, de la seriedad del pecado a los opresores, y en tercer lugar, él profundiza un poco más, ya hace una acusación específica a los opresores. Él está diciendo en el fondo, una cosa es acumular riquezas, pero aún peor es oprimir a los pobres. Una cosa es acumular riquezas, que no es bueno, que ya habla de dónde está tu corazón, que ya te muestra que estás viviendo a la luz de este mundo y no a la luz de la eternidad. Pero otra cosa más terrible es cuando tú usas esos recursos, usas tu posición para aprovecharte de los otros, para explotar a los otros. Santiago dice en el verso 4, he aquí clama el jornal de los obreros que cegaron sus campos, el que fraudulentamente ha sido retenido por ustedes. Fíjense, él dice que estos ricos no han pagado a sus trabajadores los salarios que les deben. Y esto obviamente en una sociedad de subsistencia como era en este tiempo, de jornaleros sin contrato, el que no recibieran su jornal, el que no recibieran el dinero diario por su trabajo, ponía en peligro tanto la seguridad del jornalero como la de toda su familia, porque vivían de eso, no vivían de nada más. Y mientras estos jornaleros no recibían lo que merecían, fíjense lo que pasaba con los ricos. Verso 5. Han vivido en placeres sobre la tierra y han sido disolutos. Claro, lo tenían todo. Podían disfrutar de esas cosas. Ahora fijémonos que la Escritura nos dice que Dios se preocupa por los pobres. Que Dios se preocupa por ellos.
Pero ¿qué nos están diciendo estos versículos? Que estos ricos, ellos solo se preocupaban por sus ganancias y eran culpables de que de fraude. Estafaban a sus jornaleros. Ahora, si estos ricos eran cristianos, ¿qué les faltaba? Comprender que la gracia de Dios nos mueve, nos impulsa a bendecir a los otros y no a explotarlos, no a aprovecharnos de los otros. Pero en este caso particular nosotros vemos que sucedía completamente lo contrario y el clamor de estos jornaleros llegaba a oídos del Señor. Verso 4, y los clamores de los que segaron han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Ahora vale la pena señalar dos aspectos de esta afirmación de Santiago. La primera es la forma como estas palabras hacen eco de pasajes del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas, por ejemplo, y lo hemos estudiado en Génesis, cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le responde, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué está diciendo Dios allí? Nada queda oculto delante de mí. Yo veo toda la evidencia y por eso mi juicio será en conformidad con la verdad. Yo soy un juez justo. Ustedes no pueden ocultar estas cosas de mí. Pero también estas palabras de Santiago no solo hacen eco a pasajes como ese de Génesis, también hacen eco a lo que sucedió con Israel. ¿Se acuerdan? Israel estaba siendo oprimido, el pueblo del pacto, allí en Egipto, sufriendo de manos de los egipcios. Y nos dice el capítulo 2 que Dios miraba y conocía su condición y oyó su clamor. Escuchó su clamor. Por eso aquí, dice Santiago, y los clamores de los que cegaron han llegado a oídos de ¿quién? Del Señor de los ejércitos, del Dios Todopoderoso, del juez justo sobre toda la tierra. Santiago dice entonces que Dios está haciendo exactamente lo mismo hoy. Él oye, Él ve. Y el clamor de sus hijos que son oprimidos llega a sus oídos. Y Él vendrá a juzgar y lo hará con justicia. Pero Santiago aún no termina su terrible acusación. Él cuando dice que han vivido de placeres en la tierra y han sido disolutos, verso 5 dice, han engordado su corazón en el día de matanza. ¿Qué es exactamente eso? ¿Qué es lo que él quiere decir con día de matanza? Bueno, a la luz de lo que nos dice el verso 6, podría referirse al hecho de que han condenado y han dado muerte al justo. Pero quizás esté enfatizando aún más el abismo que existía entre la percepción que estos ricos tienen de las cosas o tenían de las cosas y la realidad de su situación. ¿Por qué? Porque ellos se veían como grandes propietarios, como grandes hacenderos o hacendados, que ganaban mucho, que tenían mucho. Pero la verdad presentaba una imagen bien diferente. Para ellos, defraudar a sus jornaleros era una forma de obtener más ganancia. Pero en realidad lo que estaban haciendo, dice Santiago, es alimentándose con su propio pecado. Estaban engordando con su propio pecado para el día del juicio de Dios. Y
todavía Santiago dice más, dice que han condenado y han dado muerte al justo. Él no les ofrece resistencia en el verso 6. ¿Por qué dice eso? Bueno, un hombre rico puede decir lo siguiente: sí, yo puedo declararme culpable de fraude, sí, me he aprovechado de mis trabajadores, me he aprovechado de ellos, he sido opresivo con ellos, pero de ahí a matar es otra cosa. Pero Santiago ya nos ha enseñado que nuestras acciones pecaminosas tienen consecuencias. ¿Se acuerdan del capítulo 1? Dice verso 14, pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Nunca quebrantamos un solo mandamiento a la vez. Siempre quebrantamos más de uno. Y lo que Santiago está diciendo aquí es: el fraude lleva al hambre. El hambre lleva a la inanición. La inanición lleva a la muerte. Ustedes están matando a sus trabajadores. Los están matando. Defraudar, entonces, está diciendo Santiago, es robar. Porque robar es privarle a alguien de aquello que le pertenece. Y privarlo de aquello que es necesario para su subsistencia es asesinato. Lo estoy matando. Si lleva al hambre, insisto, en realidad es un asesinato. Ahora, ya lo dije, las palabras de Santiago obviamente se aplican a una economía rural, a una economía de subsistencia, a una sociedad de subsistencia, pero también son relevantes en las economías urbanas de hoy. Nosotros vivimos en un mundo tal vez un poco más complejo, en el que debemos aplicar el principio de que todo trabajador merece su salario, ¿no es verdad? Ninguno de nosotros trabaja por bolitas de dulce. Nosotros trabajamos por un salario y creemos que merecemos ese salario. Pero fíjense que sigue siendo la regla divina que en la medida en que tengamos una voz o una responsabilidad hacia los demás, debemos tratarlos de maneras que los bendigan en vez de perjudicarlos. ¿A qué me refiero específicamente? Un salario mínimo puede ser obligatorio por ley, pero nunca será obligatorio por ley el deseo de bendecir a los demás. Porque este deseo de bendecir a los demás proviene ¿de dónde? Proviene de la obediencia evangélica, proviene de esta legislación divina que Dios ha establecido, legislación que fue sellada en Cristo Jesús. Por lo tanto, no querer bendecir a los trabajadores no es tanto una negación a la ley de los hombres, sino que es una negación a la ley del Evangelio. Y las palabras de Santiago tienen su aplicación hoy en otros ámbitos que muchas veces no nos parecen relacionados, porque se trata de una denuncia contra todos aquellos que lucran a costa de los demás, sin importarles que con eso están destruyendo las vidas de los demás. Por ejemplo, podríamos aplicar estas palabras al aborto. ¿Por qué? Podríamos decir, hay de aquellos procedimientos de aborto que cuentan con el respaldo de la ley y al parecer con el respaldo de la opinión pública. ¿Por qué? Porque se financian, o se financian, mejor dicho, y lucran a costa de los más desvalidos, de los pequeños que están en el vientre.
y que no se pueden defender. Hay de aquellos entonces que también, por estar en posiciones ventajosas, quieren imponer sus reglas pecaminosas a los demás. Es otra forma de opresión. Muchas veces nosotros como cristianos decimos, las leyes que se están aprobando, las cosas que nos van a obligar, ¡ay de ellos! Porque el Señor ve y el Señor juzgará con justicia. El aborto y otros tantos pecados actuales se han convertido en un derecho humano, ¿no es verdad? Pero es probable que estos ricos en tiempos de Santiago hayan pensado exactamente lo mismo. Es mi derecho, pertenece a mi derecho humano el poder aprovecharme. En el fondo es mi tierra, es mi tierra. Yo tengo derecho a obtener ganancias a costa de los demás. Por lo tanto, Santiago se ve la necesidad de despertarnos a cada uno de nosotros de nuestro sueño espiritual. Y como una especie de golpe de diana militar. Los que conocen eso te hace despertar, pero de un instante. Santiago lanza entonces un fuerte llamado a reconocer, a confesar, a arrepentirnos de nuestros pecados y nos dice, mira al pecado como realmente es. Y mírate a ti mismo como realmente eres. Mira el juicio que mereces y desmorónate entonces en vergüenza y dolor. Queridos, ya para estar terminando, Santiago nunca condena las riquezas por sí mismas, pero las riquezas pueden conducir al pecado si las acumulamos a través de la injusticia, como es en este caso, si se usan para la autoindulgencia, solo para mi placer y mi deleite y no me interesan los demás, y si generan en mí insolencia hacia los demás e iniquidad. Y la cura principal para estos males es usar las riquezas como el Señor las prescribe. No tenemos que atesorar, porque atesorar es derrochar. Nosotros debemos guardar para el disfrute apropiado. Tenemos que ahorrar sensatamente para el futuro, para aquella época en que ya no tendremos tal vez la capacidad física de trabajar. Pero también debemos ahorrar para dar mucho para el Señor y para su obra. Debemos apartar nuestra vista del amor por las cosas materiales. Y Santiago nos recuerda que estamos viviendo los últimos días, estamos cerca del día del juicio, cerca del día de la matanza. El Señor viene y su venida está cerca. Y por fe, los creyentes entonces estamos preparados y permaneceremos preparados para ese día. Por tanto, no vivamos como los ricos impíos que se apropian de lo que es de los otros, que atesoran para sí mismos y se autocomplacen. Vivamos con la convicción de que las riquezas en este mundo son pasajeras, se van a deshacer, van a desaparecer, y que nuestra vida con el Señor, nuestra comunión con el Señor, los tesoros que el Señor tiene para nosotros son mucho más gratificantes.